Hemos llegado a Hechos capítulo 7 y antes de iniciar quisiera recordar algo. En el capítulo 6 vimos cómo se solucionó una situación de murmuración acerca de la falta de atención en la asistencia a las viudas. De allí surgió que se eligieran 7 personas de buen testimonio, llenas del Espíritu Santo y de sabiduría para cumplir esas funciones. Y ahí es donde quiero hacer la aclaración. La primera, si la función de la iglesia fuera solamente social, no nos diferenciaríamos en nada, absolutamente en nada, de cualquier institución humana que se dedique a ayudar a las personas. Usted y yo podemos observar cantidad de entidades que ayudan a través de fundaciones, a través de movimientos, a que haya alimento para el que está necesitado de alimento, a que haya vivienda para el que no la tiene, a que haya provisión para el que está enfermo y no puede trabajar. Eso es bueno. Indudablemente estamos llamados a hacerlo, pero no es nuestra función principal. La función principal de la iglesia es predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, en el cual hay redención para una humanidad caída, pervertida y digna de muerte, y que solo en la persona de Cristo Jesús hay salvación para la vida eterna. El Señor Jesús alimentó multitudes, sanó un sinnúmero de enfermos, multitudes de endemoniados fueron liberados, personas fueron restauradas, pero la vida eterna que Él vino a traer fue su función principal, porque eso fue lo que el Padre quiso traernos a través de Cristo Jesús, la eternidad. Entonces, si Esteban se hubiese quedado solo sirviendo a las mesas y no hubiese renovado entendimiento con base en las Sagradas Escrituras y no aprovechara cualquier oportunidad para hablarle a los que ya eran creyentes para que maduraran o a los que no eran para que llegaran a los pies del Señor Jesucristo, sería simplemente otro trabajador social que ayuda a las personas que están en necesidad y no se diferenciaría en nada. Y estoy hablando de esto porque es muy delgadito el hilo en el cual la iglesia del Señor Jesucristo como tal puede perder el rumbo y dedicarse solo a la labor social y centrarse solo en las necesidades del ser humano, olvidándose de que nosotros estamos hablando acerca del mundo venidero en el cual hemos de vivir, donde el jefe será otro, el Señor Jesús. Entonces, también, en segundo lugar, debemos aclarar que Dios ya no habita en templos hechos por manos de hombres, porque la acusación que le hacen a Esteban es que había dicho cosas blasfemas contra el templo y contra la ley de Moisés. Y vamos a mirar en este capítulo que la nación judía, como cualquier otra, fue rebelde desde el principio. Y aún en generaciones anteriores se opusieron a los profetas desde Moisés en adelante, y de generación en generación, hasta llegar al punto de haber asesinado al justo, al autor y dador de la vida. Entonces, habiendo hecho esta aclaración, que la haremos muchas veces mientras estemos en la posibilidad de anunciar el Evangelio del Señor, podríamos decir entonces que hay que hacer lo uno, ayudar, sin dejar de hacer lo otro que es lo principal, anunciar la salvación de la humanidad en Cristo Jesús, Señor nuestro. El sumo sacerdote, ahora estoy en el capítulo 7, versículo 1, le dice a Esteban, ¿esto es así? Refiriéndose a la acusación que aquellos falsos testigos están lanzando contra Esteban en el concilio.
el sumo sacerdote, que a propósito también forma parte de esta componenda, parte de la trama, dice, ¿es esto así? ¿Dijiste eso? Y entonces Esteban, con mucha tranquilidad, sin alzar la voz y sin temblar, le responde, varones hermanos y padres, oíd. Miren el respeto. Esteban no actúa de la manera caída que aquellos sí lo hicieron, llevándolo ante el concilio para acusarlo falsamente, sino que obra como un hombre lleno del Espíritu. O no dice pues la Escritura que era lleno del Espíritu Santo, de sabiduría y era de buen testimonio. Varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Este capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles es al Nuevo Testamento lo que por ejemplo el Salmo 78 es al Antiguo, en donde hay una serie de compilaciones acerca de la historia de Dios con Israel y de Israel con Dios. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, es decir, el Dios que se reveló a sí mismo en el Antiguo Testamento, en el que ustedes dicen creer, y que se le apareció, se le manifestó a Abraham. Y miren desde dónde comienza. Él tiene mucho tacto, él no empieza desde Moisés, él empieza desde Abraham, antes de la ley. Abraham significa padre de multitud para aquellos que siguen buscando nombres para su hijo. Este Abraham, el patriarca, es al que el Dios de la gloria se le apareció. No estamos hablando de un aparecido, sino del Dios que se aparece a Abraham. ¿Dónde estaba Abraham en ese momento? En Mesopotamia. Antes de que morase en Harán. Mesopotamia es una población por allá entre los ríos Tigris y Éufrates. Un territorio completamente pagano, del todo, Ur de los Caldeos, por allá. Antes de que morase en Harán, detalles de la historia del patriarca que solo puede conocer aquel que su mente ha renovado. Y le dijo, Dios, porque es un Dios que habla, siempre ha hablado, es un Dios preexistente, siempre ha existido, es un Dios eterno, no tuvo ni principio ni fin. Y entonces empieza su relación con el ser humano Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, como dice en Génesis capítulo 12. Lo llamó estando en Ur de los Caldeos, y ya en Génesis 15 y algo en Nehemías podemos ver que ese llamado fue renovado cuando ya estuvo viviendo en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Mire qué interesante esto. Dios le está hablando a nuestro padre Abraham, y lo podemos usted y yo también llamar así, aunque seamos del pueblo gentil, porque nosotros somos hombres y mujeres de fe, y Abraham es el padre de la fe, por lo tanto es nuestro padre en esa área. Entonces, estando en Mesopotamia, Dios se le aparece a Abraham, ¿sí o no? Pero miren qué tan linda la escritura acá como Lucas nos muestra las cosas. Y ven a la tierra que yo te mostraré. Dios está en Mesopotamia, pero también está en Canaán al mismo tiempo. Le está diciendo que vaya, pero que también Él ya está ahí. Qué maravilloso es Dios. Puede hablarnos en nuestro presente, pero ya está en nuestro futuro y ya destinó las cosas desde nuestro pasado. Y ven a la tierra que yo te mostraré. Qué confianza la que podemos tener en Dios. No es de improvisaciones, no es un Dios que tenga, me dejó el bus, no alcancé tiquete, no los puedo acudir porque no puedo llegar hasta allá. Él ya está, Él es. Y ven a la tierra que yo te mostraré. Bueno, pero centrémonos en Esteban. Entonces, Abraham sale de Ur de los Caldeos hacia Harán. Entonces salió de la tierra de los Caldeos y habitó en Harán. Y de allí, estando en Harán, muerto su padre, Taré, que era el papá de don Abraham,
Dice la escritura en Génesis 11:26 que tenía 70 años y nació Abraham, y Abraham tenía 75 cuando salió de Aram, en Génesis 12:4. Sería muy bueno, y quiero realmente sugerirte respetuosamente de manera obligatoria, que sería bueno para este solo capítulo leerse Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y si quiere hasta Malaquías. Porque este capítulo nos muestra la capacidad de síntesis que un hombre que haya escogido renovar su mente con las Sagradas Escrituras debe tener para poder entregarlo todo cuando nos den la oportunidad. Y de allí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra. Recordemos que Esteban está frente al concilio. Se le ha permitido defenderse de unas acusaciones falsas promovidas por los miembros de varias sinagogas para acusarlo de cosas falsas por predicar el evangelio de la resurrección en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces Dios trasladó a Abraham a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Fíjate, tomó allá desde Génesis y los ubica en hace 2000 años ahí en Jerusalén, mientras se defendía ante el concilio. Y no le dio herencia en ella ni para asentar un pie. Bueno, Abraham sí consiguió una tierrita en Génesis 23 para la sepultura de él y de sus descendientes. Pero aunque Dios lo llamó, no le dio herencia en ella, no le dio títulos humanos. Sin embargo, Dios está a punto de entregarle a Abraham un título divino que son los que realmente valen la pena. Y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión. Ojo pues, qué interesante. No le dio herencia en ella a Abraham en vida, pero se la prometió toditica a su descendencia después de él, de esas cosas de Dios. Lo cual me libera automáticamente de mi inmediatez y de el hágase ya. Usted y yo tenemos la oportunidad de creer en este siglo, en esta nación, en nuestras respectivas ciudades, a nuestra edad, pero muchas de las cosas que Dios puede hablar a nuestra existencia se van a cumplir posiblemente en generaciones posteriores cuando usted y yo ya estemos en la presencia de nuestro Señor Jesús, dormiditos al lado de Él. Y a su descendencia después de Él, que a propósito fue mucha descendencia. Lo lindo de esto es que Dios no le da herencia, pero se la promete toda, la tierra, la descendencia de Abraham. Lo simpático es que Abraham no tenía hijos, no tenía descendencia. Entonces le promete una tierra que él no recibe, a una descendencia que todavía no tiene, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Estamos viendo a un hombre guiado por el Espíritu Santo para hablarle a una multitud de personas, detractores, la gran mayoría de ellos, así como Pedro lo hizo en Hechos capítulo 2. No estamos viendo el discurso preparado de un predicador intelectual lleno de métodos, sino de un hombre que tiene la Escritura en su haber. Y de ese haber es que el Espíritu Santo toma para llenarle la boca cuando sea necesario hacer defensa de la predicación del reino de Dios y su justicia. Entonces, este Esteban, guiado por el Espíritu Santo, fue guiado por el Espíritu Santo a empezar desde ese punto de las Sagradas Escrituras. No fue que él dijo, bueno, este discurso lo tengo aquí anotado en este papelito para cuando me inviten a predicar. No, por favor, en la campaña tal. No, así no fue. Cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, porque recuerden que Dios habla, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena. Porque recuerden, ahora
Por eso te suplico ir obligatoriamente a Génesis, aprovechando esta posibilidad de tiempo que Dios nos ha regalado mientras detuvo la humanidad. Entonces ahora le está hablando de que esa descendencia que él aún no tiene porque no tenía ni un hijo, iba a ser extranjera en tierra ajena. Ya le está hablando de Egipto. Y allí en Egipto los reducirían a servidumbre y los maltratarían. Eso se llama esclavitud. El pueblo escogido por Dios, Dios le habla a Abraham antes de tener hijo y ver la multitud de sus descendientes que serían llevados esclavos a Egipto y allí serían esclavos y maltratados. Y lo reducirían a servidumbre. ¿Para dónde irá Esteban? Más bien mi pregunta es, ¿para dónde irá el Espíritu Santo? ¿Por cuánto tiempo iba a estar esclava su descendencia allí, en tierra ajena? Por 400 años, entiéndase 400. 4 siglos esclavizados el pueblo de Israel por 400 años. Y Dios le advierte a Abraham antes de que esto ocurra, mas yo juzgaré, dijo Dios, porque ninguna conducta en contra de un familiar de Dios quedará impune. Y efectivamente, así parece que fue. Y yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos. ¡Ay, Egipto! Egipto ni se esperaba esa situación. ¿Qué iba a saber Egipto 400 años antes de que esto ocurriera? Que ellos iban a recibir una población de 70 extranjeros, por eso hay que leer Éxodo, que después se les iba a convertir en una gran nación y le iban a empezar a ver como enemigos, y se levantaría entonces un faraón que no conocería a José y los empezaría a tratar de manera cruel, muy cruel. Pues bien, ahí está. Dios ya todo lo ha predeterminado. A la nación de la cual serán siervos, a Egipto. Y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Porque hay un tiempo. Y es el tiempo de Dios. Dios puede llamarme ahora, pero tal vez usarme décadas después. Dios puede llamarme ahora, como lo hizo con Abraham, pero va a usar a unas generaciones después de eso. Por eso tenemos que entrar en los términos del Eterno y movernos en sus movimientos, no en nuestras desesperadas pataletas. Y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Es que les está dando un súper recorrido este señor Esteban. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al octavo día. Y aquí viene. ¿De qué están acusando a Esteban? De hablar palabras blasfemas contra el templo. Y Dios le manda a circuncidar a Isaac, a Abraham, cuando ni templo había. Isaac significa risa. Esta clase de cosas le provocan a uno risa divinamente nerviosa. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al octavo día. E Isaac circuncidó a Jacob. Preguntados, ¿en cuál templo? En ninguno, porque no había. De Dios es la tierra y de Dios es su plenitud. Y Jacob a los 12 patriarcas. Está hablando de los originarios 12. Porque también patriarca es llamado Abraham, también patriarca es llamado David, pero estamos hablando de los 12 hijos que Jacob tuvo con aquellas damas. Y Jacob a los 12 patriarcas. Se da un salto tremendo, Esteban, pero él está llevando a esta audiencia rebelde y está tratando de convencerlos, guiado por el Espíritu Santo, para que crean. La cosa va a terminar muy mal,
pero a Esteban no se le puede señalar ninguna falta en cuanto a ser representante de Dios para aquellos agresores. Hay que ser rectos y dependientes de Dios y representantes de Dios hasta el final. Estos patriarcas, los hijos de Jacob, dice la Biblia, movidos por envidia. Envidia es una señora muy maliciosa, que hizo que los 11 hijos de Jacob odiaran tremendamente a José, la ñaña de Jacob. Dice, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto. Ahora, ¿por qué están vendiendo a José para Egipto? Porque de alguna manera tenía que llegar el pueblo a ser esclavo en aquella nación egipcia. Eso se lo anunció Dios a Abraham 400 años antes de que sucediera. Entonces, nada es un caos, todo está en orden. Así aparentemente las cosas estén en desorden. Lo vendieron por 20 monedas. José significa él añade o aumenta para aquellos que están buscando nombre para sus hijos. Vendieron a José para Egipto. Y miren qué lindo, dice Esteban, pero Dios estaba con él. Qué investigación tan buena la que hizo Lucas para enseñarle a Teófilo, ¿no? Pero Dios estaba con él. Ahora, nuevamente, Dios estaba con José en Egipto, que no era la tierra santa, donde ahora estos israelitas estaban habitando, acusando a Esteban. Dios no está limitado por lugares, Dios no está limitado por el tiempo, Dios no está limitado por el espacio, Dios no tiene límites, ni los límites ni los no límites pueden contener a Dios. Él está por encima de todo eso. Pero Dios estaba con él. ¿Con quién? Con José. ¿Dónde? En Egipto. ¿Vendido cómo? Como esclavo. Para aquellos que se sienten abandonados o nos sentimos abandonados cuando las cosas nos empiezan a ir mal. Y nosotros decimos, ¿dónde está Dios? Y llamamos a los líderes y al pastor, ¿y dónde está Dios? Ahí, al ladito. Pero Dios estaba con él. Y le libró de todas sus tribulaciones. Uno dirá, pero ¿cómo que lo libró si fue traicionado, fue vendido, fue esclavizado, fue acusado, fue preso y fue olvidado? ¿De qué lo libró el Señor? No, es que la liberación de la que se habla acá es estar en medio de todas esas cosas con uno. Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto. Aquel que había sido vendido a los 17 años, ahora cumpliendo 30, es sacado de la cárcel para interpretarle un sueño al faraón y de preso pasa a ser gobernante de Egipto. ¿Cómo lo ve? Pero ¿quién le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, el rey de Egipto? ¿Quién? Dígalo. Dios. Muy bien, Dios. Y le dio gracia y sabiduría delante del Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. En paisa, en el mismo curubito, más arriba no se podía. El cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Tremendo el Antiguo Testamento. Gracias, Señor, por permitirme hablar con tanta libertad en el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. El cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación. ¿Se acuerdan? Las vacas gordas, las vacas flacas, las espigas enjutas, las espigas rebosantes. José le interpreta el sueño a Faraón y efectivamente las cosas empiezan a ocurrir. Han pasado los 7 años de abundancia, ahora vienen los 7 de escasez y vino hambre. Dios sabía eso, siempre lo supo. Grande tribulación, hubo sequía, pero sin embargo, en medio de esa hambre, recuerden que Egipto era próspero gracias a la labor de José
como administrador de aquellas naciones y de aquellos productos que la tierra producía. Y nuestros padres no hallaban alimento. Los 11 hermanitos andaban sufriendo, mientras José estaba bien alimentadito allá en Egipto. Porque a veces en el lugar que escogieron para que fueras sufriente, de allí te levanta Dios y allí mismo te coloca en abundancia y en prosperidad. Cosas de Dios. Y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, porque había y mucho, gracias a la buena administración de José, recuerden, está hablando, no se me pierdan, está hablando Esteban hace 2000 años, frente al concilio en Jerusalén, porque lo están acusando falsamente, y él, en vez de ponerse a decir, llamen a derechos humanos, por favor hagan un derecho de petición, hagan una turba y sáquenme de acá porque esto es injusto, él, en vez de eso, vio un gran púlpito para predicar la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo. Envía a nuestros padres la primera vez, está hablando Esteban. Son padres de esta multitud de ahora, no la pueden negar. Aquellos 11 envidiosos fueron, no solamente una vez, sino 2 veces. En la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos. José está ahora afrontando el pasado sufrido en medio de un presente bendecido. Ojo, que la prosperidad y el poder no es lo que daña a la gente. Saca a flote lo que la gente es. Uno oye decir, ay, es que a fulanito lo dañó la plata. Ay, es que a sutanito lo dañó el cargo. No. Mostró lo que había por dentro. Y José ahora va a mostrar lo que había por dentro de él en medio de su abundancia y la posibilidad inclusive de vengarse sin ningún problema. Él era príncipe en Egipto. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Esta historia es hermosa, lo invito a que vaya a Génesis. Entonces José fue y le presentó a toda su familia al Faraón. Y enviando a José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela. Grata sorpresa, Jacob se da cuenta que su hijo no había muerto, como le habían dicho sus hijos, los otros. Recuerdan, le habían entregado la túnica de diversos colores manchada de la sangre de un animal que habían sacrificado. Y le habían vendido la historia a Jacob de que él se lo había comido una fiera. Y las fieras eran ellos. Entonces, y enviando a José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela. Se los llevó enteritos. Y el número de ellos fue de 75 personas. 75 personas. Si te das cuenta, aquí estamos viendo 75 personas entrando en Egipto, que a Abraham le fue dicho 400 años antes que eso iba a ocurrir. Y no había tenido ni a Isaac. Estaba lejos. Pero ahora estamos viendo el cumplimiento de la palabra de Dios. Quiero recordarte que en todo momento Esteban exalta a Dios. No se queja de su situación personal. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres. Se murieron toditos, los cuales fueron trasladados a Siquem, que es el lugar donde Abraham había comprado una tierrita para que enterraran a toda su gente. Y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Entonces, no nos perdamos de vista en los detalles. Recuerden, él se está defendiendo. El sumo sacerdote le dice al principio de este capítulo, ¿es esto así? ¿Es esto así qué? Que estás hablando contra la ley de Moisés y contra este santo lugar. Y aquí tenemos a un Esteban mostrándoles que ha habido adoración a Dios
de manera libre y espontánea, aún en medio de los enemigos de su pueblo, porque en el mismo Egipto y en las mismas tierras a donde habían sido esclavos, había adoración para Dios. Refiriéndonos nuevamente a Isaías 64, en donde se nos dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, y volvemos a los tiempos de Dios, o sea, 430 años después, entendíamos que ese no era el lugar para que permanecieran los hijos de Dios. Cuando habla del tiempo de la promesa, es que todo empieza a alinearse. Mire, mientras no es el tiempo de Dios para uno, o para un pueblo, o para una congregación, usted puede gritar, puede clamar, puede hacer lo que quiera, pero mientras no sea el tiempo de Dios, no es el tiempo. Verbo y gracia. Daniel está escudriñando acerca de el exilio y se da cuenta que han pasado ya los 70 años que Dios había dicho que iban a estar en el exilio. Y ahí sí empezó a clamar, Señor, sáquenos de aquí. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, que Dios había jurado a Abraham, es decir, le prometió, no es que Dios se mantuviese por ahí jurando, juro, no. Cuando Dios promete, a eso equivale a estar jurando. El pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Miren qué interesante. El pueblo se multiplicó en Egipto, no en Canaán, que era la tierra que les había sido prometida, que es la tierra en donde ahora están habitando hace 2000 años estos que a Esteban están acusando. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Entonces, se levanta una dinastía de reyes egipcios que no conoce a José, no recuerdan el bien que este José, antepasado de los israelitas ya multiplicados, había hecho a la nación de Egipto. Había muchas trifulcas también entre todas estas dinastías. Todos querían, cuando subían al poder, deshacer lo que había hecho el otro. Cualquier parecido con la actualidad es mera coincidencia. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia, que es otra señora que va al lado de la envidia, con nuestro pueblo, empezó a tratar artificiosamente, los martirizaba. Leamos Éxodo capítulo 1, versículo 10, por lo menos, en donde este rey dice, seamos sabios con ellos, hagámoslos esclavos. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres. Qué rol tan duro el de este faraón que maltrató. Qué consecuencias tan terribles, eternas, cosechó hace miles de años y que pagará para toda la eternidad. A fin de que expusiesen a la muerte a sus niños. Y aquí vamos a entrar en otro terreno muy agradable que es la vida de Moisés. Cuando dice que los expuso a muerte, es que los forzó, los tiranizó, los desesperó, los acosó, no tenían miramientos con el pueblo de Israel allí en Egipto, para que no se propagasen. Qué infeliz destino el de este faraón que intentó, mejor dicho, Herodes es este mismo tipo, en el sentido de la acción que cometió contra los hijos de Israel. Qué violento. Gracias a Dios por haber tenido misericordia de nosotros, porque pudimos haber sido cualquiera de estos, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés. Ojo pues, nació Moisés. Usted y yo ya sabemos, por renovación de entendimiento juiciosa, que Moisés a los 40 años intentó servir al pueblo, pero no era el tiempo. A los 80 sí era el tiempo, entonces Dios lo llamó y vivió hasta los 140 sirviéndole a Dios y al pueblo de Dios. Pero resulta que Dios ya sabía, como todo lo sabe, 80 años antes que Moisés era el que iba a usar. Por lo tanto, empieza a cuidarlo y a salvaguardarlo desde ese mismo momento y en ese mismo tiempo en donde están asesinando a los niños. En aquel mismo tiempo nació Moisés y escuchen, y fue agradable a Dios. ¿Qué agradable? ¿En qué sentido? Pues porque Gugú era lo único que podía hacer Moisés. Y recuerden que
Aún grande, Moisés no hablaba muy bien, pero la historia acá es que Dios encuentra agradable a Moisés siendo niño. Y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. 90 días con sus noches, según Éxodo capítulo 2, versículo 2. Uno escondiendo un niño y los guardianes egipcios pasando por ahí, mirando a ver qué niño está llorando para coger y matarlo, porque la orden era esa. Qué lío esos primeros 3 meses. Y fue criado 3 meses en casa de su padre, hasta que no aguantaron más. Y dice, pero siendo expuesto a la muerte. Ojo pues, la muerte no puede tocarte cuando Dios te ha mirado con agrado para hacer algo que Él quiere que hagamos. Y prepararon una arquilla y lo arrojaron al Nilo. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Dios, usando el mismo sistema caído y todas sus finanzas y todo su poder y toda su alcurnia, para criarle al que después iba a poner en caos el mismo imperio que ahora estaba usando Dios para que prohijaran a Moisés. La hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Qué cosas las de Dios. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. 40 años aprendiendo todo lo que a los egipcios se les entendía como sabiduría. Construcciones, normas de esclavitud, ingeniería, alimentos, invasiones, porque recuerdan que era un imperio conquistador. Durante 40 años. ¿Recuerdan ese niño hermoso? Han pasado 40 años ya en su vida. Esteban está contando esto guiado por el Espíritu Santo, tratando de sensibilizar a aquellos corazones áridos por ausencia de Dios en medio de una religión galopante hace 2000 años. Si tú y yo vibramos escuchando esto tan hermoso, es porque el Espíritu Santo ha obrado en nosotros, pero ¿saben qué? No obró en aquellos. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. O sea, lo que él decía, se hacía. Y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, he aquí mi tesis, la adolescencia dura hasta los 40 años. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, ya Moisés había crecido. Dice la Escritura, le vino al corazón el visitar a sus hermanos los hijos de Israel. O sea, miró con bondad y se hizo el propósito de ir a ayudar. No solo ir a verlos, los quería proteger. Es que la sangre llama. Y desde el corazón Dios colocó en la mente de Moisés, voy a ir a ver a esa gente, de donde dicen que yo salí. Me han contado esa historia tan bonita, ¿no? A propósito, recuerde que Jocabed fue la que alimentó a Moisés siendo su madre, porque Miriam o María, cuando la hija de Faraón quería alimentar a Moisés y como no podía, fue y llamó a la misma mamá de Moisés y fue la que se lo amamantó hasta que pudo destetarlo y mandarlo para el palacio. Cosas de Dios, no. Le vino al corazón el visitar a sus hermanos los hijos de Israel. Cuando llega Moisés a donde sus hermanos, dice la Escritura, y al ver a uno que era maltratado, tratado injustamente, lo defendió. Porque es que, según Éxodo 2:11, un egipcio estaba maltratando a un hebreo. Entonces se coloca entre los dos. E hirió al egipcio y vengó al oprimido. Es decir, mató al opresor y lo escondió bajo la arena. Arena en Egipto sí sobraba. Vengó a este oprimido, que recuerden era un esclavo, agotado porque le tocaba hacer ladrillos, agotado porque le tocaba cargar las piedras para las obras faraónicas, para las ciudades. Y fuera de eso, el maltrato. A ese maltrato fue el que se opuso Moisés. Y entonces asesina al egipcio aquel. Pero Moisés, mire que una cosa piensa uno y otra cosa piensa Dios. En paisa, una cosa piensa el burro y otra el que lo arrea. Pero él, o sea Moisés,
pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría la libertad por mano suya. O sea, Moisés ya se había hecho todo un plan y una estrategia de cómo sacar al pueblo de Egipto, cómo liberarlo, cómo sacarlo triunfante, porque es que sus hermanos estaban siendo afligidos. Entonces, una cosa estaba pensando Moisés a los 40, pero el pensamiento de Dios comenzaba en los 80. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Escuche, ¿no le ha ocurrido que a veces usted ha ayudado a alguien y era mejor que no hubiese ayudado porque esa ayuda que dio no fue bien recibida, no fue bien entendida? Usted se propuso ayudar a alguien y no era la manera, o esperaba gratitud y solo recibió ingratitud. Felicitaciones, bienvenido al club de los adelantados. ¿Por qué? Porque no era el tiempo, mas ellos no lo habían entendido así. ¿Y cómo Dios siempre ha usado el método con aquellos seres humanos que ama para que entiendan? David lo llamó: no seáis como el burro o como el caballo sin entendimiento, al cual hay que colocarle cabestro para que puedan ser guiados por donde el que los monta quiere. Las circunstancias son ese cabestro que Dios nos coloca para impedirnos hacer cosas que todavía no es el tiempo, o para sacarnos de hacer cosas que no son su voluntad todavía. Al día siguiente se presentó nuevamente, le dio la visitadera y vio que reñían otros dos. En este caso eran dos israelitas. Qué raro, hermanos, peleando entre sí, ¿cierto? Y los ponía en paz diciendo, es decir, se les apareció. Eran dos hombres hebreos, como dice Éxodo 2:13. Y estaban riñendo. Él trató de ponerlos en paz y ahí sí estaba buscando la reconciliación. Y les dice: miren qué bonito el discurso. Uno a veces dice discursos muy bonitos, pero no es el tiempo. Varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces, el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, bien dice un proverbio, pasar y meterse en un pleito ajeno es como asir un perro por las orejas. El proverbio significa que si el perro es mansito, bien. Si es un perro bravo, lo muerde a uno. Esto le pasó a Moisés. Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, miren que aquí dice el que maltrataba a su prójimo. Por lo general, el culpable no quiere reconciliación. ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quién? A ver. Aquí tenemos a un Moisés que se quería autonombrar y todavía no haber recibido el aval de Dios. Es tremendo cuando uno se mueve sin el aval de Dios. ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? No había nada oculto sobre el asunto. El chisme en el cubo de la época se publicó esa vaina. Moisés, el hebreo que vive como egipcio, vino y asesinó a un soldado, a un guardián egipcio, y lo ocultó sobre la tierra. Está en tal parte. Y ahora le dice: ¿quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó. Porque es que cuando a uno no lo mandó Dios, el miedo es el que lo gobierna. Cuando a ti te manda Dios, para que te muevan. Es que el mismo Esteban nos está dando ejemplo. Esteban pudo haber salido corriendo, pero él se quedó. Y ahora está presentando defensa. Moisés no había sido mandado por Dios, pies en polvorosa. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián. Se volvió un viajero. Madián, recordemos que es uno de los hijos de Abraham con Sétura, la criada a la cual se llegó después de que Sara murió. Eran unos nómadas que vivían allí por aquellas tierras, y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Era tiempo de casarse antes de ser un libertador. Pero ¿saben qué? Dejemos aquí por hoy. ¿Por qué? Porque no tenemos afán. ¿Por qué? Porque Dios ha provisto tiempo para nosotros, para que podamos sumergirnos en las Sagradas Escrituras. Ahora,
No se me vaya a ir pensando que esto es una historieta. Esto es historia y de la buena, de la fina, de la narrada por Dios. El Espíritu Santo es el que ha permitido que en Hechos de los Apóstoles haya un capítulo en donde se repase la historia del pueblo de Dios. En boca de Esteban, que está siendo acusado por unos falsos, acerca de unas falsas acusaciones, él ahora se está defendiendo y lo está haciendo de una manera magistral, al estilo de Dios, como deben ser las cosas. Yo te animo a que también hagas lo mismo. Deja que sea Dios el que te defienda. Deja que sea Dios el que te coloque. Deja que sea Dios el que dirija tus tiempos, porque no hay pierde. Una vez el Espíritu Santo nos ha permitido nacer de nuevo, estamos en la familia de Dios y Dios de sus hijos e hijas se encarga. Padre, gracias por tu bendita palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Permite que penetre hasta lo más íntimo de nuestro ser. Y te doy gracias, Señor, porque aunque Esteban ejercía una tremenda labor social al ayudar a las viudas de parte de la congregación a la cual pertenecía, y podía ayudarles en el reparto de las finanzas necesarias para sus necesidades, valga la redundancia, era un hombre que se ocupaba, como lo demuestran estos primeros 30 versículos del capítulo 7 que estamos viendo, para renovar entendimiento con las Sagradas Escrituras, de manera que cuando fuera necesario, el Espíritu Santo pudiese sacar de él y poner palabras en su boca de acuerdo a lo que él había escudriñado también. A ti sea toda la gloria, amado Padre. A ti sea toda la gloria, Señor Jesús, y a ti sea toda la gloria, Espíritu Santo. Y gracias, Señor, te doy por la vida de un hombre como Lucas, que permite en estos 28 capítulos de Hechos de los Apóstoles que nosotros podamos renovar entendimiento paso a paso en esta generación, 2000 años después. A ustedes toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Amén y amén.